Feminiflor era una revista que se publica entre 1923 y 1925 en 25 números. Nace a partir de la fundación del Centro Artístico e Intelectual de Señoritas de Oruro. Fue dirigida por 3 mujeres: Laura Graciela de la Rosa Torres, la directora; Betsabe Salmón Fariñas de Beltrán, jefa de redacción; y Nelly López Rose, administradora. Todas ellas tenían alrededor de 23 años y fueron de las primeras mujeres bachilleres, así como trabajadoras fuera del hogar. Feminiflor era una revista para que las mujeres puedan escribir, siempre basándose en la prensa tradicional. También asumieron cierto enfoque feminista, pues su deseo era ver más mujeres en el periodismo y la literatura. Era una revista que comenzó con artículos sobre el civismo, la naturaleza y la amistad, pero poco a poco fue ampliándose a poesías, cartas y artículos de enfoque humorista, en donde se burlaban de la forma en la que los hombres bolivianos trataban a las mujeres esos años. El de Feminiflor era un feminismo que, si bien no era sufragista, sí buscaba que las mujeres estén más presentes en el arte. Sí, una revista donde podías encontrar la escritura de varias mujeres allá en Oruro. Me parecía tan interesante que hemos traído a una invitada que ya ha estado antes en el programa, entonces está queriendo volver caserita. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que quiere volverse caserita, pero es una invitada sumamente especial. ¿Ya? ¿Quién es, Yo pues? la presento. Fernanda Verdesoto está con nosotros, investigadora también, crítica de teatro. Qué gusto poder tenerte una vez más para hablarnos justamente de toda esta publicación. ¿Cómo llegas tú a investigar, valga la redundancia, sobre esta revista? Bueno, muchas gracias en principio, Dani, Adri, por invitarme a hablar de una publicación tan fascinante como lo fue Feminiflor. Yo me involucro más a fondo, sobre todo cuando hago una investigación con el Goethe Instituto, y la hago junto a Mari Carmen Molina, que va a estar ahorita. Ah, que viene después. Claro. Spoiler. Está ahí. Sí, está. Y hacemos una investigación sobre la presencia de las mujeres en las artes en Bolivia, entre 1919 y 2019, perdón. Entonces, en esa investigación pude ojear mucho más a fondo. Estuvimos en distintos archivos donde pude ojear y leer a profundidad y leer bien, ¿no? Algunos de estos artículos, y ahí es donde me interesó mucho más y me encajo a investigar las revistas femeninas en particular, ¿no? O sea, en general, diré. Como estábamos escuchando en el video introductorio, Feminiflor pasó de una revista donde tenías artículos de civismo, de la naturaleza, a tener muestras de escritura más humorísticas y también de un toque feminista muy especial. ¿Qué puedes contarnos de esta transformación de la revista? Bien, o sea, empieza justamente como un grupo de chicas veinteañeras, ¿no? La mayoría, o 18añeras, por así decirlo, que empiezan a hacer esta publicación. Primero fundan el Centro Artístico y luego hacen la publicación, y les va bastante bien, pero la idea es de que primero lo que buscan es un espacio donde puedan publicar, ¿no? Donde puedan tener un espacio para los textos escritos por mujeres, ¿no? Como mujeres no era muy fácil que publiquen en Claro, no, para nada. Por eso usaban igual sí, seudónimos, claro, ¿no? entonces la idea es el espacio de esto, ¿no? La idea es el espacio, la idea es la posibilidad de escribir y de poder publicar y de ser leídas, ¿no? Al principio hay muchos de los textos que efectivamente son, como tú dices, son de civismo, son de conmemoraciones de fechas patrias, hasta podríamos decir pinturas, ¿no? Unas pinturas escritas sobre la naturaleza, sobre la noche. Después va evolucionando a hablar un poco más de las relaciones femeninas entre ellas, ¿no? Es decir, la relación de amistad, que era algo de lo que no se hablaba, ¿no? Porque justamente ahora pasa, pero también pasaba en ese entonces, de que no era aconsejado, ¿no? De que las mujeres hablen de sus problemas con sus amigas, ¿no? Porque era puro chisme, y que era esta visión, ¿no? De que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Había esa visión, ¿no? Pero aquí lo que se hace en estos primeros artículos es celebrar mucho la amistad femenina, ¿no? Y justamente celebrarla como un espacio de diálogo para poder crecer más artísticamente. Y luego pasa esto que
va creciendo la revista y se empiezan a tocar ciertos temas como la mujer en el periodismo, la mujer en las artes, la mujer en la literatura, se hacen ensayos sobre las mujeres en la literatura. Y ellas, por ejemplo, las de Feminiflor, al contrario de otras revistas que vienen después, ellas no eran sufragistas, por ejemplo, no es que escribían textos sobre el derecho al voto femenino, sino lo que ellas hablaban es, como decía, abrir espacios de la mujer en el periodismo, en las artes, mostrar de que la mujer puede viajar sola, por ejemplo, ¿no? Para que puedan trabajar, ser independientes. Que puedan trabajar. Había un espacio muy bonito al final, que era el espacio de la publicidad, que ellas, al contrario de otras revistas que pasaron después o antes, no hacían anuncios, por ejemplo, de belleza, sino lo que hacían, por ejemplo, eran anuncios de productos, un poco más útiles, y también claro, lo que es hermoso es la página de anuncio de las mujeres que trabajaban, ¿no? Entonces ponían los anuncios de las mujeres sombrereras, de las mujeres modistas, de las mujeres que tenían algún almacén, etcétera, ¿no? Y ese era como ese una bolsa servicio. De trabajo, digamos. Claro, era que los anuncios, ¿no? de estas mujeres que trabajaban, ¿no? Entonces era como una especie de dar a la comunidad, sobre todo a la comunidad femenina, al darles el espacio para anunciar sus negocios. Y Fer, ¿a qué autores y autoras tú crees que ha inspirado justamente toda esta movida? O sea, de por sí, Feminiflor no es la primera revista femenina dirigida por una mujer, sí existieron algunas antes, sobre todo en el siglo XIX, sin embargo, sí es la primera en que está donde las tres principales, ¿no? Eran mujeres, dirigida totalmente por mujeres y en casi su mayoría escrito por mujeres, ¿no? Entonces, a partir de esto empieza justamente a dar ese impulso a este gran fenómeno de las revistas femeninas, porque no fue la única. Feminiflor es la más conocida, porque además fue la primera en ser totalmente dirigida por mujeres y que se dedique solamente a temas femeninos, pero después hubieron muchas más, hubo Ecofemenino, hubo Aspiración, hubo Anhelos, en Cochabamba estuvo Iris, hubo una en Tarija, recién he descubierto que hubo una en Tarija que se llamaba Pepita, había una en San Ignacio de Monjos, estaba en todo lado este fenómeno, ¿no? Entonces creo que Feminiflor en primer lugar ha sido un impulsor para que en distintos puntos del país puedan abrirse estas revistas, estos espacios donde se difunda la literatura femenina. Y por el otro lado, después también ayudó a las mismas miembros de Feminiflor a seguir produciendo. Y el caso es, por ejemplo, el de Laura Graciela de la Rosa, que escribió en la Guerra del Chaco un libro muy interesante que se llama Mi visita a las trincheras y a la Zanja del Velo, durante la Guerra del Chaco, y es una especie de crónica híbrida con ensayo sobre lo que fue la Guerra del Chaco, desde la perspectiva de una mujer. Wow. Uy, tenemos un programa especial de la Guerra del Chaco pronto, así que ya sabemos a quién invitar. Sí. Pero, a ver, entre 1923 y 1925 en Oruro, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué terminó la revista? ¿Por qué dejó de ser publicada? Bueno, en muchos casos ha sido, y esto no lo voy a hablar solamente por Feminiflor, sino en varios casos, ¿no? De varias revistas, ¿no? Muchas veces se acaban fondos. Ellas, por ejemplo, las de Feminiflor en los 70 decían que no habían sido tan criticadas o tan apaleadas socialmente, por así decirlo, por hacer una revista, pero se nota en los artículos de la época que sí recibieron muchas críticas, que fue muy duro, ¿no? Entonces, ese es puede ser uno de los motivos, y el otro también es porque algunas de ellas se casaron, ¿no? Entonces, sí. Pucha. Sí. O sea, un poco triste eso, pero... Sí, pasa eso, ¿no? Y en el caso de Betsabe Salmón, por ejemplo, que fue la mamá de Luis Ramiro Beltrán, sí, su esposo fue, lo que dice ella, ¿no? Que fue apoyó mucho la revista y todo, pero bueno, poco después de eso se casaron y bueno, ella enviudó realmente a los pocos años de matrimonio. Pucha. Si bien comentabas que esta no era la única, que habían habido igual otras revistas importantes, pero ¿cómo crees tú que Feminiflor apoyó a la literatura de hoy? A la literatura de hoy, es que ha dejado un precedente, ¿no? O sea, no era fácil publicar. O sea, de por sí no era fácil publicar porque era caro, sigue siendo caro, ¿no? Publicar un libro, pero y para las mujeres ha sido mucho más
han tenido muchos más obstáculos, ¿no? De críticas muy duras. Para Adela Zamudio no fue fácil tampoco, ¿no? Su novela Íntimas, por ejemplo, ha sido muy criticada por algunos, no me acuerdo ahora los nombres, pero sí ha sido muy criticada por algunos periodistas, ¿no? Siendo la novela fundamental y fundacional, en realidad, que soy. Entonces, no ha sido fácil, ni siquiera, por ejemplo, para grandes hitos como Adela Zamudio, como Lindaura Anzoátegui, perdón. Entonces, lo que hace Feminiflor y posteriormente todas las revistas es abrir la difusión del pensamiento femenino, ¿no? Ya sea como cosas como el civismo, la naturaleza, etcétera, y después se abre al debate para escribir y sobre todo y discutir varios aspectos, ¿no? De las vidas de las mujeres, ya sea el derecho laboral de las mujeres, ya sea las mujeres que tengan más presencia en el periodismo, ya sea, o como fue después, ¿no? En Ecofemenino, el sufragio femenino, ¿no? Y otras propuestas que han sido brillantes, ¿no? O sea, que si hay un Ecofemenino, hay una propuesta muy interesante que hasta hoy sería interesante tenerla en cuenta, que era de abrir un banco para las mujeres, ¿no? De préstamos para las mujeres de pocos recursos, por ejemplo, ¿no? Y solo para mujeres. Y es lo que abre, ¿no? Abre el espacio a difundir, abre el espacio para el debate, para la discusión de cuál es qué es lo que las mujeres podemos hacer y debemos hacer en un espacio político, en el espacio social o en el arte mismo, ¿no? A mí me pasa algo cada vez que encuentro una revista muy antigua y me pongo a leerla, a veces digo como, pucha, qué inocencia, ¿no? Porque este tema ya lo manejamos de otra manera, o qué sé yo, tal vez digo, mira qué equivocados estaban. Lo que yo me pregunto es, ¿qué es lo que tiene para aportar Feminiflor a los y las lectoras actuales? Es decir, si lo leen, ¿qué se van a encontrar y de qué les serviría? ¿Qué es lo que podrían sacar de esta revista de los años 20? Ahí tú mismo dices, ¿no? Un rato esos veces, ¡ay, qué ingenuo! Esto ya sabemos, ¿no? O sea, ya está. O sea, sí, sabemos que las mujeres pueden trabajar y deben trabajar, etcétera, ¿no? Son cosas que ya sabemos, pero también es... Ya en ese sentido, por ejemplo, ya estamos en la meta, ¿ok? Las mujeres trabajamos, pero ¿cuál fue el recorrido? Claro. Tenemos que saber cuál fue ese recorrido, que no fue fácil. Y al haber pocos espacios, por ejemplo, sí había muchas visiones diferentes, ¿no? En las mismas revistas hay miles de definiciones o discusiones sobre lo que es el feminismo, ¿no? Sí. Porque no había hoy tampoco hay, pero no había una definición clara y concisa de lo que es el feminismo, ¿no? Hay muchas discusiones, el verdadero feminismo o el falso, se hablaba mucho de eso. Yeah. Y eran muy juzgadas también por las cosas que querían poner y que se leía, ¿no? Pero habían distintas visiones en un mismo periódico y eso por la falta de espacio, ¿no? Tampoco es que había como darse el lujo de que una revista femenina, sobre todo, tenga una sola línea, ¿no? Que puedan, las que podían iban y escribían, ¿no? Claro, o sea, entraban, escribían y tal vez eso es lo que llegaba a la gente y la gente lo recibía de cualquier manera, ¿no? Fernanda, muchísimas gracias por estar aquí. Incluso hasta me suena raro decirle Fernanda. Fer, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabes que eres parte de la familia de Culturas BTV y esperamos que, obviamente, no va a ser la última vez que te vamos a tener acá. Vamos a seguir contigo. ¿Estás feliz? Sí, gracias. Ha sido un gran tema y realmente necesitamos saber mucho más acerca de lo que han sido las diferentes instancias donde las mujeres podían expresarse en una época donde, recordemos, no se les daba esa libertad, no se daba ese aire, porque era un mundo donde realmente los hombres creían que estaban dominándolo todo. Ahora ha cambiado, sí, Bolivia es muy conservadora, Bolivia sigue siendo muy machista, entonces creo que leer justamente estos esfuerzos ayuda a que podamos entender que nuestra época tal vez necesita seguir evolucionando. Gracias, Fernanda. Gracias. No, pues, muchas gracias. A ustedes. Y entender también el camino recorrido, ¿no? Eso es sumamente importante. Gracias, Fer. No, pues. Vámonos a un corte y volvemos con más en Culturas BTV.